Bueno, y segundo bloque de El Juego en que andamos, programa federal de derechos humanos, hecho por Hijos Bahía Blanca y la Red por el Derecho de la Identidad, por aquí, por Radio Nacional. Bloque de entrevistas. Hoy vamos a charlar sobre cultura, sobre la movida cultural en Bahía Blanca. Queremos saber algunas cuestiones en esta pandemia. Y bueno, para eso estamos en comunicación con Elizardo Tunesi, un gran compañero, un gran amigo, que él es actor, profesor y abogado y director del Teatro Varieté, referente cultural aquí en Bahía Blanca. Hola, Elizardo, ¿nos estás escuchando? Acá Victoria, Melissa y Alejandra te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Elizardo. Muchísimas gracias por atendernos un sábado a la mañana. Un gusto, un placer tenerte acá con nosotras. No, siempre es un gusto estar con ustedes. Al contrario. Bueno, Elizardo, la pregunta obvia y evidente, ¿no? El programa pasado estuvimos hablando con una compañera docente y nos contaba lo que había sido trabajar durante la pandemia con las estrategias que habían tenido que desarrollar nuevas y lo que se viene ahora con esta nueva normalidad. Sabemos que el sector cultural ha sido de los más castigados porque en el momento de la cuarentena más estricta se cerró absolutamente todo y no hubo quizás opciones para poder sostener esos trabajos. ¿Cómo fue para el sector cultural en general? Bueno, sobre todo acá en Bahía Blanca también, llevar adelante el año que pasó de tanto encierro y cómo ven que puede ir avanzando la cosa. Mirá, fue muy duro, como vos bien decís. Nosotros, desde que se declaró esta pandemia, no estábamos incluidos dentro de las actividades esenciales, entonces directamente nuestra actividad estuvo prohibida, lo cual implicaba para nosotros un problema terrible, porque el sostenimiento de los espacios culturales, la movida cultural en general en Bahía Blanca, que es mucha, y se paró de golpe, fue un masazo, lo cual implica que fue un año muy duro, pero al margen de eso, y en particular en Bahía Blanca, digamos que nosotros antes de la pandemia, un 10 de enero, el gobierno municipal decide, por modus propio, en forma unilateral, derogar las ordenanzas del sector cultural, hecho que fue conocido por todos. Hubo una sesión en el Consejo Deliberante que se pudo frenar esto, sí. Pero esto fue el 10 de enero del 2020, digamos en el inicio de la segunda gestión de Héctor Gay, lo cual implica que esto nos marca un rumbo absolutamente distinto, y encima de todo esto, en marzo tuvimos el problema de la pandemia. Fue muy duro sostenerlo, fue muy duro la lucha que tuvimos que enfrentar en función de esto, y yo creo que si bien algunos creen que esto es auspicioso en cuanto a que se logró la renuncia de una funcionaria, yo no soy tan optimista en ese aspecto, porque considero que esto es una política cultural que la marca el intendente, y cambiar funcionarios no significa para nada cambiar de política cultural, más allá que hoy debemos decir que hay otro diálogo, hay otra apertura, pero a uno la desconfianza lo inunda, ¿no? Lo atraviesa, porque hoy por hoy el sector cultural fue muy castigado. Acá se cerraron espacios culturales, se cerró la orquesta infanto-juvenil, y esto no venía solamente del 2020. Esto también en la primera gestión de Héctor Gay, no nos olvidemos que se cerró el Teatro Municipal, que se cerró la orquesta infanto-juvenil de Villa Miramar, que se cerraron 360 talleres barriales, que además se dejó de operar con los músicos de las serenatas de la MUNI. O sea, directamente el sector cultural fue desguazado. Si bien es cierto, vuelvo a repetir, que hoy por hoy se han recuperado algunas cuestiones, 360 talleres barriales no se recuperan de un día para el otro. El daño ya está hecho, lo cual para nosotros particularmente la pandemia fue ponernos en un plan de lucha decididamente por defender las conquistas de derechos que desde el advenimiento de la democracia para aquí habíamos conquistado
los y las artistas bahienses, ¿no? Lizardo, y al momento por decir de alguna manera, de la plenitud de la pandemia, de la cuarentena del año pasado, los sectores que vos mencionás que fueron desguazados ya en la gestión anterior, ¿pudieron tener alguna contención, alguna ayuda, algún tipo de, no sé, subsidios o alguna ayuda material? ¿O también ahí hubo un desinterés por parte del gobierno local? Mira, yo siempre digo que no lo lograron en los hechos, o sea, no lo lograron institucionalmente el tema de la derogación de las ordenanzas, pero en los hechos no ejecutaron los presupuestos. Claro. Lo cual implica que prácticamente, digamos, las ordenanzas cayeron en una suerte de desuetudo, o sea, en una suerte de no uso. Y esto tiene que ver justamente con que se nos dijo además que todo el presupuesto estaba destinado a la crisis sanitaria y alimentaria, cosa que después se derribó esa falacia, porque en un informe que pedimos a través de los bloques del Consejo Deliberante nos informaron que de las partidas de cultura no se había destinado absolutamente nada, no había un reacomodamiento de partidas para nada, lo cual es doblemente grave, porque nosotros en determinadas ordenanzas, como por ejemplo la de espacios culturales independientes, o la de eventos permanentes, o la del Fondo Municipal de las Artes, son ordenanzas con recursos afectados, lo cual hoy tendrán que dar respuesta a qué pasó con ese presupuesto. Pero además de todo esto, no nos olvidemos que suspendieron la comedia municipal, sí, que se podría haber hecho por otros medios, se podría haber hecho por streaming, se podría haber hecho charlas, pero no dejar que la gente cobrara. Largaron una plataforma que fue Cultura en Casa, de los cuales a los artistas no se les retribuía por su trabajo. Entonces, la verdad que fue tristísimo ver cómo se derrumbaba toda una construcción en función porque después podemos disentir ideológicamente qué es lo que pensamos o no, pero lo que no se puede es destruir, y yo creo que, porque después de ese 10 de enero se armó una mesa de diálogo, de las cuales fui partícipe, con el Ejecutivo, y tuvimos una sola reunión, porque después vino la pandemia, pero del 10 de enero tuvimos una sola reunión, y a mí el jefe de gabinete, Tomasi, fue teóricamente el más sincero, porque fue el que me dijo: nosotros queremos derogar las ordenanzas porque necesitamos disponer de los fondos con discrecionalidad. Claro. Y eso está en las actas, o sea, no es cosa mía. Sí. Digo esto porque ahí estaba, y ahí me resultó, vuelvo a repetir, por más que parezca una paradoja, yo creo que fue el más sincero. Claro. Esto era así, ellos querían disponer de los fondos a discrecionalidad y así lo hicieron. Durante toda la pandemia no se ejecutó el presupuesto local y nosotros recibimos la ayuda de provincia con respecto a los catálogos turístico-cultural y recibimos la ayuda de Nación en cuanto al Instituto Nacional del Teatro, que largó algunos proyectos como el Desarrollar o algunos proyectos como el Plan Podestá, que fueron, digamos, paliativos para poder afrontar la situación. De cualquier manera, obviamente que en semejante desastre nada alcanza, y sobre todo cuando tuviste un gobierno local ausente. Claro, ¿no? una muy mala gestión. Lizardo, ¿nos quisieras contar por qué es tan importante la comedia municipal? ¿Qué valor tiene tanto para la ciudad como para el trabajo de los actores y las actrices de la ciudad? Mira, yo creo que la comedia municipal nace justamente a partir de eso. Es un ejemplo, te digo que hay muy pocas comedias municipales en la provincia y te diría en el país. Y es un logro importante de la Asociación Argentina de Actores en función de que son 2 comedias al año con elencos rotativos, una a nivel nacional, digo, el concurso del director y de la obra es a nivel nacional, que pueden participar también artistas locales, y en el otro semestre es exclusivamente a nivel local, lo cual implica
que prácticamente se da trabajo en el año a mucha gente. Y eso tiene que ver con un proyecto de excelencia en función de que podemos llevar esa comedia municipal a los barrios, que podemos trabajar acercarles el teatro de alguna manera, porque eso es un proyecto cultural. Nosotros no podemos largar un proyecto cultural que sea pura y exclusivamente para una élite o para el teatro municipal. Nosotros tenemos que acercar esto, que fue el viejo programa que nosotros iniciamos hace muchos años, te diría en el primer gobierno de Cavirón, cuando se hizo el programa Teatro en los Barrios, justamente cuando nosotros trabajábamos en las sociedades de fomento y dábamos clase de teatro o de música o de pintura, lo que sea, en las sociedades de fomento, porque entonces así, de esa manera, todo el mundo tiene acceso al conocimiento y por otro lado también a elegir lo que quiero hacer. No puedo elegir si no conozco, y estos programas lo que tenían era la posibilidad de que un chico viera otras opciones en su vida. Inclusive esto de la comedia tiene que ver también con la formación, porque hay muchos chicos jóvenes que hoy están ingresando a la comedia, que pueden sostenerse de la misma manera que se creó el Fondo Municipal de las Artes. La posibilidad no de artistas que de alguna manera están trabajando de esto, sino de gente que por primera vez puede editar su libro o por primera vez puede editar su disco, ¿no? Claro. Bueno, Elizardo, para ir cerrando, te hago una última pregunta que tiene que ver con lo que se viene, ¿no? ¿Cómo ves vos que creo que ya la actividad cultural en la provincia de Buenos Aires se puede, creo que los teatros, no sé si es así, creo que los teatros, las salas teatrales con cierto aforo ya pueden comenzar con sus actividades? Como, bueno, si nos podés poner un poco en tema y cómo ves vos que puede seguir. Sí, yo de cualquier manera lo veo difícil. Uh-huh. Difícil en el sentido de, primero, la concientización de la gente de que pierda el miedo, en general. Sí. Y por otro lado, yo entiendo, obviamente que en cada lugar y en cada sitio de la provincia, que es muy grande, las realidades son distintas. Pero en el interior del país nosotros trabajamos con salas muy pequeñas, donde los espacios por ahí no son tan holgados como para trabajar con un aforo. Entonces nosotros veníamos en principio ahora autorizados con un aforo del 30%, ahora se está hablando de un 70%. De cualquier manera, repito, son espacios que van a tener que tener una reestructuración en su infraestructura, porque necesitas ventilación, porque necesitas un montón de cuestiones, y que hay que replantear también el hecho artístico, porque uno puede tener abierto determinadas cuestiones, pero también es cierto que hay espacios que no les da la posibilidad de hacerlo. Pero al margen de eso, también es cierto que vos en una sala de 500 personas podés trabajar con un aforo del 30 o del 70, pero en una sala de 60 personas es muy difícil porque abrís la sala en función de ni siquiera solventar los gastos que eso significa, ¿entendés? Entonces, lo que acá parece que no se entiende es que la presencia del Estado fue necesaria, es necesaria y va a seguir siendo necesaria en tanto y en cuanto podamos volver a la pseudo normalidad que teníamos, ¿no? Elizardo, ya para irnos, en sintonía con esto que te preguntaba Meli también, este fin de semana estás presentando vos una obra allí en el teatro, en el lindo Teatro de Ingeniero Guay, ¿puede ser? Sí, el 28, el sábado que 28, viene. el otro. El 28 estamos en Ingeniero Guay, que eso quiero mencionarlo, si me lo permiten. Sí, claro. Porque realmente fue maravilloso en esta lucha que estábamos hablando y en esta ausencia del Estado local, tener un diálogo fluido con el consorcio del puerto en función de haber largado una creación nuestra, una creación de sus bieles, pero a instancias mías de lo que fue Puerto Cultural. Puerto Cultural sostuvo una plataforma por el canal de YouTube, donde artistas en general, músicos, actores, pudimos trabajar con una retribución y presentar cosas, en principio cosas que teníamos grabadas o filmadas,
y después ya cuando la cosa se fue abriendo y la vacunación fue avanzando, pudimos hacer streaming. Entonces nosotros ahora el sábado próximo vamos a estar con streaming, pero y con el canal de YouTube, con entrada gratuita, pero también, por suerte, y lo podemos anunciar, muy contentos después de esto, con un aforo del 70%, la gente va a poder asistir también a la sala, que la sala de Ingeniero White, ahí estamos en lo que decíamos, es una sala amplia, es una sala que nos da la posibilidad, y es muy linda sala, y que además debemos cuidar y seguir recuperando. Bueno, Elizardo, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí en el juego en que andamos. Muy claro todo lo que nos contaste y bueno, te agradecemos nuevamente desde aquí. No, yo le agradezco a ustedes siempre por el cariño, por el afecto y por preocuparse también de que desterrar esta idea de qué va a ser artista si vive al lado de mi casa, ¿no? Claro. Creo que la identidad cultural es lo que nos va a definir como ciudad, como espacio, como poder respirar otros aires en la bahía. Exacto, rememos para eso. Bueno, gracias Elizardo, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, buen fin de semana, un beso.